Bueno, ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar acompañándonos aquí en soymexico.org, gente al servicio de la gente en su informativo Soy México. Vámonos con la siguiente nota. ¿Quién no se acuerda de Pedro Ferriz Santa Cruz? Padre de Pedro Ferriz Híjar, o mejor conocido como, Pedro Ferriz de Con, o Pedro Ferriz Híjar, mejor, que es precisamente el padre de Pedro Ferriz de Con. Y vamos precisamente con esta nota. Pedro Ferriz, padre, busca tapar delito de su hijo a como dé lugar. Pedro Ferriz Híjar, hijo de Pedro Ferriz de Con, hirió a otra persona con arma blanca. Pedro Ferriz de Con y el nieto del otro Ferriz, que persigue alienígenas, está metido en un problema legal de los 1000 demonios. El conductor de televisión Pedro Ferriz Híjar y agresor de otra persona estaba casualmente en su casa la noche del domingo 24 de marzo de 2013, reunido con amigos. Resulta que un invitado llamado Rafael Edwin Howler Resulta que un invitado llamado Rafael Edwin Howler Ramírez tuvo una fuerte discusión con el conductor de Efecto TV. La pelea subió de tono cuando Ferriz Híjar lesionó con arma blanca a Rafael Edwin. La fiesta obviamente terminó al instante. El propio Pedro Ferriz Híjar llevó a Howler Ramírez a un hospital privado para que recibiera atención médica. Este incidente con el repentino abandono de Ferriz Híjar del noticiero que conduce en Efecto TV, donde aseguran que el hijo de Pedro Ferriz de Con está siendo atendido por un problema de salud en una clínica de Estados Unidos. Ha trascendido además que Ferriz de Con, su padre, han sido ámbitos con la intención de salvar el episodio, buscando resolver a su hijo la responsabilidad. En caso de que así fuera, de haber lesionado a otra persona con arma blanca, en resumidas cuentas, Ferriz de Con intenta usar su influencia política para enterrar el expediente. Se sabe por demás que este no es el primer incidente que busca tapar el comunicador ante el comportamiento de su heredero, que no solo lleva el mismo nombre y apellido de su padre, sino también el estilo pendenciero que tanto lo caracteriza. Vaya familia, pues. Pues bueno, esto es parte de lo que se vive con los comunicadores aquí en México. Se creen intocables, se creen inmunes. Creen que la justicia está para servirles nada más a ellos, como también a los políticos. Hay que recordar por ahí que también el Niño Verde tiene por ahí una situación extraña con una muerte ocurrida en uno de sus departamentos, de sus muy barato departamento allá en Cancún, en el cual pues hubo una muerte de una chica europea, en la cual aún no ha quedado claro realmente, no se ha esclarecido en su totalidad el por qué esta chica de repente, sin más ni más, se cayó de este departamento que estaba a una altura considerable. No se sabe todavía si fue empujada, si ella se lanzó, aunque muchos especulan que fue lanzada. Vámonos con otra nota. Esto está en La Jornada y permítanme tantito que, como les digo, el internet anda un poquito lento el día de hoy. Ok, ya lo tenemos. Presenta Congreso denuncia penal contra maestros de Guerrero. El presidente de la mesa directiva del órgano social, Antonio Gaspar Beltrán, dio a conocer el área jurídica. El presidente de la mesa directiva del órgano local, Antonio Gaspar Beltrán, dio a conocer que el área jurídica promovió la acción. Los maestros rompieron por lo menos una docena de ventanas de la biblioteca, dañaron 7 vehículos que se hallaban en el estacionamiento, señala. El Congreso de Guerrero presentó hoy una denuncia de hechos
ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común contra los maestros de la CETEG debido a que los daños ocasionados a las instalaciones del Poder Legislativo Estatal. Hoy profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, inconformes porque los diputados locales rechazaron votar a favor de la iniciativa de la reforma a la Ley Estatal de Educación que propusieron, ocasionaron daños al recinto legislativo. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Antonio Gaspar Beltrán, dio a conocer que el área jurídica presentó una demanda penal contra los docentes por daños a las instalaciones del inmueble. Los maestros rompieron por lo menos una docena de ventanas de la biblioteca y dañaron 7 vehículos que se hallaban en el estacionamiento. El diputado del PRD informó que peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado recogieron hoy las evidencias de los daños al inmueble, mientras elementos de la Policía Preventiva Estatal resguardaban las instalaciones. Tras la amenaza de este día de los maestros de volver a tomar las instalaciones del Congreso local, el legislador afirmó que se analiza la posibilidad de suspender sus actividades, especialmente la sesión del Pleno prevista para este jueves en las instalaciones. El dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, advirtió que ante lo que llamó la cerrazón de las autoridades gubernamentales, recrudecerán sus movilizaciones con la advertencia de que este jueves maestros podrían trasladar su protesta a la capital del país. Esta tarde, los maestros inconformes también retuvieron durante varias horas al agente de la Policía Estatal, Saulo González Ramírez, quien por la tarde fue entregado al personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Pues se sigue acrecentando este problema con los maestros y el gobierno. Obvio, el gobierno se ha puesto en una cerrazón total para escuchar propuestas. Realmente quieren hacer lo que ellos quieren sin consultar al pueblo, sin consultar a los verdaderos afectados. Hay que reconocerle la labor que están haciendo estos maestros al defender sus derechos, tanto laborales como el derecho a la educación laica y gratuita de los estudiantes. Debemos de entender que toda ley, toda reforma que el gobierno pretenda realizar debe hacerse bajo el consenso de la ciudadanía, porque son precisamente los ciudadanos los que muchas veces resultan beneficiados o perjudicados ante estas reformas que el gobierno implementa sobre pretexto del bienestar del pueblo mexicano. Pero cuando realmente se le ha consultado al pueblo mexicano si requiere o quiere una reforma educativa y cómo el pueblo mexicano plantearía una reforma educativa, bajo qué bases pedagógicas podríamos establecer una reforma educativa y no bajo una base laboral como la han manejado. Nos han hecho creer que la reforma educativa es eso, una reforma educativa. No, es una reforma más que educativa, es una reforma laboral dentro de la educación. Esta reforma no cuenta con las bases pedagógicas necesarias para ser considerada una reforma educativa. No se habla de cómo generar un mayor aprovechamiento de los niños, que verdaderamente ellos deberían de ser el centro primordial de esta reforma educativa. ¿Cómo podríamos hacer que los niños, los jóvenes, aprovechen mejor sus horas de clase? Que dejen de haber tantos aprobados nada más porque así lo marca la estadística, porque así lo requiere el sistema. Muchos aprueban sus materias nada más porque simple y sencillamente no los quieren tener atorados, no quieren demostrar la incapacidad, la ineficiencia de la educación en México. Muchos pasan de materias precisamente por eso. Y tampoco es culpa del que reprueba. Es culpa de una educación que no va más allá. No ven el problema de fondo.
Muchos niños reprueban, ¿por qué? Porque tienen problemas en casa, porque viven en una familia disfuncional, porque muy probablemente en zonas marginadas tienen que trabajar esos niños y a duras penas van a la escuela. O porque los papás trabajan y los niños mayores tienen que cuidar a los niños menores. No se está viendo esto en una reforma educativa. Se necesita mejorar todo un esquema social y político, económico, cultural en el país. No podemos hablar de una reforma educativa cuando solamente se fijan objetivos sobre los maestros. Sí, son los canalizadores del conocimiento, pero lo están canalizando mal. Los maestros no van a la escuela por el gusto de enseñar, van simple y sencillamente por tener un trabajo y tener un salario de dónde comer y de dónde subsistir. Ya no es esa pasión por enseñar a los pequeños. Y cuando se enseña sin amor, no se enseña nada. Y ahora, el gobierno, aparte de imponer leyes y reformas incongruentes, absurdas, trata como delincuentes a aquellos que protestan y realmente sienten la necesidad de crear una nueva reforma educativa. Y seamos honestos, cada quien va a tratar de hacer una reforma educativa muy a su conveniencia. Y tampoco se trata de eso. Se trata que tanto magisterio como gobierno, como la misma asociación de padres de familia, se sienten y establezcan puntos básicos para mejorar la calidad de la educación en escuelas primarias, secundarias, nivel medio, superior y superior. No se puede hacer una reforma educativa sin la participación de todos los implicados. Como dicen, no se puede jugar fútbol con solamente una persona. Vámonos con otra nota. Y bueno, para todos aquellos los que les gustan los parques de diversiones, yo creo que aquí en el chat muy pocos asisten a este tipo de parques, pero bueno, si les gusta, vamos con esta nota. Ofrece Six Flags eliminar medida discriminatoria para entrar al parque. La COPRED informó que se espera el aviso por escrito para cerrar el procedimiento contra la empresa. Esta mañana el representante legal de Six Flags México, Roberto Valls, dio aviso al Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, que retirarían del Código de Conducta el segundo punto en el cual prohíbe el ingreso al parque de diversiones a todas aquellas personas que porten en la ropa alguna imagen o tengan en la piel un tatuaje visible que contengan mensajes rudos o vulgares. Sin embargo, Jacqueline L. Hoyts Tapia, presidenta del COPRED, informó que el aviso fue telefónico, por lo que esperan a que sea por escrito para cerrar el procedimiento que se abrió como intervención especial para prevenir la discriminación. Comentó que el asunto fue relevante porque la tercera causa de exclusión en la Ciudad de México es la apariencia y el referido punto la promovía. Déjenme decirles algo a la COPRED. Muy bien, les mando un aplauso por
poner en su lugar a Six Flags. Pero señores de la COPRED, ¿por qué carajos entonces no hacen un pronunciamiento en contra de un individuo panista que debería estar para servir al pueblo, que hizo una propuesta de criminalizar a todo aquel que salga con paliacates y cubierto de la cara? Señores de la COPRED, estuvo muy bien. Six Flags es un consorcio poderoso. Qué bueno que lo pusieron en orden. Y ojalá lo cumplan. Pero señores, también hay que trabajar porque los políticos no cometan este tipo de irregularidades. Discriminar y etiquetar a la gente por cómo visten, por cómo van por la calle, debe ser un delito, no solamente de las empresas, sino de los gobiernos. Y de los funcionarios públicos que se atrevan a promover medidas discriminatorias como estas. Señores de la COPRED, vamos a hacer una chamba y vamos a hacerla bien. Vamos a acabar con la discriminación en donde quiera que ésta se den, sea en el gobierno, sea en las escuelas, sea en las religiones, sea en las empresas. Sea en donde sea, hay que acabar con la discriminación y con cualquier propuesta que avale este tipo de conductas. No podemos tachar de criminales a alguien nada más por ir con el rostro tapado. Porque muchas veces, entonces, en este caso, si vamos a criminalizar a la gente que va tapada de la cara, señores de la policía especializada, que se cubren el rostro, también podría yo decir que ellos son criminales. Porque si a esas vamos, si el gobierno pretende exigirle al pueblo que no vaya encapuchado, nosotros como pueblo podemos exigir que los policías en ninguno de sus puestos vayan cubiertos. Porque así como estos policías tienen miedo a ser identificados por el crimen organizado, que muchas veces trabajan para él, o sea, no nos hagamos pendejos. También el pueblo tiene miedo de ser identificado. Y aquí sí es grave, señores, porque el pueblo sí está peleando por cosas justas. Y no está coludido con el narcotráfico ni con el crimen organizado. Y más sin embargo tenemos que cuidarnos del gobierno, del crimen organizado. Hay que ser congruentes. Si ellos van a pedir desencapuchar a los manifestantes, vamos a pedir que todos y cada uno de los policías, estén en el rango en el que estén, no estén encapuchados. Que sepamos de antemano quién nos está deteniendo, que haya un nombre visible en sus uniformes, un nombre completo, visible y con el rango que ocupa. Porque de que hay vándalos, los hay, sí, pero de que también hay detenciones irregulares y de que hay abusos de autoridad, también los hay, señores. Así que al pendejo este panista que propone a lo pendejo, yo le digo, seamos parejos, señor.
Si se desencapucha uno, se desencapuchan todos. No nada más uno. Vamos a un corte y ahorita regresamos.